Hola, ¿qué tal nuevamente? Soy su profesor Ramiro González de la FEBAC y hoy nos toca analizar la continuidad de una función. La continuidad de una función se define como sigue. Se dice que una función f es continua en un número a si cumple las tres condiciones siguientes. Primero, que f de a exista. Esto significa que el valor de la función existe en a, es decir, x es igual a a. Segunda condición, que el límite de f de x cuando x tiende a existe, es decir, cuando se va acercando al número a. Y finalmente la condición número 3 que se debe cumplir es que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a, al valor de la función cuando x es igual a. Esas tres condiciones deben de cumplirse. Si no, esa función tiene discontinuidad. De hecho, aunque ustedes hagan el gráfico de una función, es necesario que analicemos de manera sistemática cada una de las condiciones. Vamos a comenzar con los siguientes ejemplos y preguntémonos si son continuas o no. Bien, entonces comencemos con este problema. F de x es igual a 4 menos x cuadrada si x es menor que igual a 1. Y 2 más x cuadrada si x es mayor que 1. ¿Dónde sospechamos que hay discontinuidad? En 1. ¿Por qué? Porque si se fijan, antes de 1 tiene un comportamiento diferente. ¿Se fijan? Antes de 1 tiene un comportamiento 4x menos x al cuadrado diferente que después de 1, 2 más x cuadrada. Entonces sospechamos que hay una discontinuidad en 1. Entonces analizaremos si las condiciones se cumplen y sabremos si es continuo o no. Procedamos con la primera condición. Existe f de 1. ¿Por qué sustituimos 1 en 4 menos x al cuadrado? Bueno, porque nos indica claramente, ¿verdad?, que es x menor o igual. Y f de 1 significa valor de la función cuando x es igual a 1, entonces ahí tenemos que sustituir. Y encontramos que el valor que obtenemos es 3. Existe y es 3. Se cumple la condición 1. ¿Qué pasa en la condición 2? Pues tendremos que evaluar el límite. Y sabemos que los límites se evalúan por izquierda y por derecha. Por izquierda, aquí, esta es izquierda porque es x menor que 1, están a la izquierda. Aquí se evalúa por derecha, porque es x mayor que 1, los mayores están a la derecha. Y entonces procedemos nosotros a evaluar por derecha, aplicamos los teoremas y nos dice que es igual a 3. Por izquierda, evaluamos y nos dice que el límite por izquierda es igual a 3. Y el teorema de existencia del límite nos dice que un límite existe si por izquierda y por derecha son iguales. Y en este caso, por izquierda y por derecha son iguales. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a 1 es 3. Se cumple también. Ahora la condición número 3 nos indica que f de a, es decir, f de 1 debe ser igual al límite de la función cuando x tiende a, en este caso a 1. Y vemos que son iguales.
porque f de 1 es 3 y el límite es 3. Existen y son iguales. Se cumple la condición 3 y podemos decir que esta función es continua en 1. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos f de x igual a 3 más x si x es menor o igual que 1. 3 menos x si x es mayor que 1. Nuevamente sospechamos que puede haber discontinuidad en 1. Pasamos a analizar. Condición 1, vemos que existe, ¿verdad? Nuevamente lo evaluamos en la parte de arriba porque es donde nos dice igual, menor o igual. Entonces ahí evaluamos y tenemos un resultado igual a 4. Se cumple la primera condición, existe y es igual a 4. Segunda condición, el límite por la derecha, ¿verdad? Sabemos los valores que están a la derecha. Entonces tomamos ese límite y es igual a 2. Cuando lo tomamos por la izquierda, todos los valores menores que 1 están a la izquierda, nos dice que es igual a 4. Y el teorema de existencia del límite nos dice que debe ser igual por la izquierda que por la derecha. En este caso son diferentes. Por la derecha es 2, por la izquierda es 4. Son diferentes, por lo tanto, este límite no existe y no se cumple la condición número 2. Entonces, esta función es discontinua en 1 y la condición que no se cumple es la segunda. Ahora veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice que f de x es igual a 2x más 3 si x es diferente de 1 y 2 si x es igual a 1. Nuevamente sospechamos que la discontinuidad está en 1, ¿verdad? De hecho, quisiera comentarles que puse a propósito las discontinuidades en 1 para que veamos que no porque sea siempre 1 va a ser continuo, sino que tenemos que fijarnos en las condiciones. Veamos la condición 1. F de 1 existe, sí, y es igual a 2. ¿Verdad? Porque ahí nos dice es 2 si x es igual a 1. Entonces, sí existe la condición 2. La condición 2. La condición 1 existe, la condición 2 nos dice que existe el límite. Y vemos que por izquierda y por derecha lo tenemos que evaluar en 2x más 3, porque es cuando x es diferente de 1. Y tenemos que evaluar a y con 2x más 3 antes y después de 1. Entonces, por izquierda y por derecha lo evaluamos en la misma forma funcional y obtenemos el mismo resultado y vemos que la condición 2 se cumple. Pero, ¿qué pasa con la condición número 3? Que la condición 1, el valor de la función cuando x es igual a 1, es diferente cuando la función tiende a 1. Es decir, el límite de la función cuando x tiende a 1 es 5. Entonces, f de 1 es diferente al límite. Y por lo tanto, la condición número 3 no se cumple y es discontinua en 1. Ahora veamos un ejemplo un poquito diferente. Aquí tenemos una función racional. F de x es igual a 1 sobre x menos 2. Entonces sospechamos que la discontinuidad se da en 2. ¿Por qué? Porque el 2 no está en el dominio de la función.
Entonces ya adivinaron. Si no está en el dominio de la función, quiere decir que no se puede evaluar la función en 2. Condición 1. Si x es igual a 2, se indefine la función al sustituir 1 sobre 2 menos 2, 1 sobre 0. No existe la división por 0, compañeros. Por lo tanto, la función se indefine y entonces no se cumple la condición 1. Ni siquiera tengo que averiguar la condición 2. Ya al no haberse cumplido la condición primera, es inútil que hagamos la segunda y mucho menos la tercera. Pero, para simplemente reafirmar esto, si nosotros evaluáramos el límite, de todos modos no llegaríamos a ningún lado, porque sabemos que el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2 es infinito. Infinito no es un número. Significa que la función no tiene límite, ya sea por izquierda o por derecha. No lo voy a averiguar. No tiene sentido. Desde la condición 1 ya no tiene sentido la condición 2. Pero si alguien quisiera verificar la condición 2, también se encontraría que no hay límite y no se cumple. Por lo tanto, ahora sí es totalmente inútil avanzar a la condición 3. Bueno, espero que con estos ejemplos nos haya quedado claro cómo evaluamos la continuidad de una función. Nos vemos en la próxima presentación.